La semana pasada estudiamos un poquito a Jonás y ahora a Miqueas. La verdad es intentar agarrar un poco de conocimiento sobre estos libros que muchas veces ignoramos y a la misma vez motivar a la gente a que vaya a estudiar toda la Biblia, toda la palabra de Dios. Miqueas, uno de estos libros que pues por lo general nomás lo mencionamos en Navidad y luego ya como que los olvidamos, ¿no? Este libro de Miqueas fue escrito por un hombre que se llamaba Miqueas. Miqueas. Y como usted verá en la pantalla, el nombre de Miqueas significa ¿quién como Jehová? ¿Ok? ¿Quién como Yahvé? Como Yahweh o quién como el Señor. Eso significa el nombre de Miqueas. Al empezar luego el capítulo primero, el versículo primero, dice, palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Estos tres reyes nos dan el tiempo en que Miqueas estuvo profetizando aquí en la tierra. Nos dan un tiempo que es alrededor de 700 años antes de Jesucristo. Pero no solamente esto, al darnos la Biblia, estos personajes históricos nos permite ver también que Miqueas es contemporáneo de otros profetas que profetizaron en el mismo tiempo que Miqueas. Profetas como Isaías, si usted leyera Isaías capítulo 1, versículo 1, dice otra vez que esta palabra que visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, y luego Jotam, Acaz y Ezequías, que son los tres reyes que tenía también Miqueas, pero también Oseas. El profeta Oseas es contemporáneo de ellos. Si usted va al libro de Oseas, el capítulo primero, el versículo primero, dice, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Ahí están otra vez los tres reyes. Entonces, sin discutir nada, nos damos cuenta que los tres profetas fueron contemporáneos, vivieron, existieron en el mismo tiempo, anduvieron profetizando por esos mismos años, aunque no exactamente en el mismo lugar. No exactamente en el mismo lugar. Usted sabe que para poderle dar una interpretación así adecuada, profunda, correcta de la palabra de Dios, hay que ver a quién se le dio la palabra, el mensaje, la carta, cuándo se le dio y dónde se le dio. Entonces, si nosotros quisiéramos encajarle los colmillos más a Miqueas, tendríamos que contestar esas preguntas y sacaríamos un conocimiento que la verdad ahorita no tenemos, porque no le hemos dedicado el tiempo a Miqueas como se debe. O sea, cuando estoy hablando no tenemos, estoy generalizando, ¿sí entiende? ¿Verdad? Así que ahorita, brothers, no crea que aquí va a salir como un erudito de Miqueas, ¿verdad? Es una introducción, diríamos. Por ejemplo, si usted quisiera comparar el ministerio de Miqueas con el de Isaías, pues Isaías, él creció en el palacio real. Isaías predicó en el palacio real, andaba con la gente de alta clase, ¿cómo les llaman a esos? De alta alcurnia, o sea, se codeaba con los meros meros. Isaías. Pero cuando ves a Miqueas, Miqueas era el populacho, era pobre, era del campo. Isaías era de la ciudad. Usted ve muchas diferencias. Y cuando usted estudia el libro de Isaías y estudia el libro de Miqueas, pues va a ver que están viendo lo mismo, pero de diferentes perspectivas. Por ejemplo, Miqueas está viendo que todo este pecado que está ocurriendo en el pueblo del norte, en las 10 tribus, está viniendo hacia las 2 tribus del pueblo del sur. O sea, él está viendo todo este pecado, pero este pecado antes llegó de las naciones vecinas al pueblo, a la nación del norte, al pueblo del norte, que es Israel, y de ahí pasó a la nación del sur. Pero no nomás eso, Miqueas está viendo que el pecado que está llegando al campo viene de la ciudad. Y usted a darse cuenta que las ciudades, debido a la cantidad de gente que tienen, abundan en pecado, en maldad. Y es lo que Miqueas está viendo desde esta perspectiva. De allá de lo alto, donde está Jerusalén, de allá está corriendo todo esto feo. De allá viene toda esa influencia mala.
Entonces nomás le estoy aventando ahí tantito para que vea que ahorita nomás es una introduction. Uy, vamos a darle pues. Entonces, brothers, ahora, otra vez, ¿a quién se le escribió y cuándo se le escribió? ¿Por qué se le escribió? Pues de esos tres reyes, déjenme, vuelvo con los tres reyes: Jotam, Acaz y Ezequías. Jotam diríamos que fue un rey relativamente bueno. Acaz, que otra vez diríamos que Jotam fue un rey relativamente bueno gracias a las predicaciones de Isaías. O sea, Isaías, las predicaciones, porque Isaías comenzó su ministerio antes de que Jotam fuera rey. Isaías comenzó su ministerio con el rey Usías, el papá de Jotam. Y Jotam fue un rey relativamente bueno. Pero Acaz fue un muy, muy mal rey. Un rey no bueno. Como diría mi compa el Donald Trump, ¿no? Malo hombre. O sea, no fue bueno. Y Ezequías pues fue más o menos otro rey relativamente bueno, ¿no? Bueno, brothers, la profecía, el versículo tercero, ¿qué es lo que está anunciando? ¿Qué es lo que va a venir? ¿Cuál es la advertencia? Dice el versículo 3 del capítulo 1: porque he aquí, Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Tiempo, ¿por qué las alturas de la tierra? Si usted estudia la geografía de las tierras santas, Jerusalén, ¿dónde estaba? En las alturas. Y donde estaba Miqueas era cerca del mar Mediterráneo, es lo bajo. Entonces, de donde está Miqueas, de ahí va subiendo, pasa por el valle ¿cómo le llaman? ¿Otra vez cómo? Megido, el valle de Megido, y cada vez va subiendo hasta donde llega a Jerusalén. Entonces, no es para que vean, ¿no? Descenderá y hollará las alturas de la tierra, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante de fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Pero fíjese qué lenguaje, ¿no? Está diciendo cosas bravas. No nos podemos atorar ahí. Me gustaría atorarme ahí, pero la verdad quiero continuarle. ¿Por qué Dios les está advirtiendo? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la bronca? ¿Qué hicieron? ¿Por qué está tan bravo Dios? Bueno, el versículo 5 dice, empieza a mencionar cosas que hicieron malas estas personas, y se va a dar cuenta usted que se parecen mucho otra vez a nuestros tiempos. Dice, todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. O sea, Miqueas está predicando a los dos reinos. No nomás le está predicando a la tribu del norte, no nomás le está predicando a la tribu del sur, le está predicando a toda la descendencia de Jacob completa, las 12 tribus. Todo esto por rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? No es Samaria. Samaria es la capital del reino del norte. ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? No es Jerusalén. Jerusalén es la capital del reino del sur. Haré pues de Samaria montones de ruinas, y nomás, y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Y todas sus estatuas, ahí está el otro pecado, todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos. Ahí está el pecado, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Pero no nomás eso, ahora vamos al capítulo 2 porque hay que avanzarle. Está bueno el libro de Miqueas, brother. ¿Qué más pecados tenía el pueblo de los pueblos, no? La nación de Dios. Capítulo 2, versículo 2. Codician las heredades y las roban. ¿Sí? Codicia. Dice, y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. No nomás había idolatría, había injusticia. Si alguno, ahora vamos hasta el versículo 11 del capítulo 2. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. Lo que está diciendo es que sus profetas, sus sacerdotes estaban vendidos. Estaban dando un mensaje que fuera música a los oídos,
aunque fuera mentira. Y lo estaban haciendo para sacar algún beneficio. En este caso está usando el vino y la sidra, borrachones. Pero no más eso, vámonos al capítulo 3. ¿Qué más pecados tenían estos brothers? Capítulo 3, versículo 1. Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. Otra vez le está hablando a las dos naciones, el reino del norte y el reino del sur. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. Ahí les está reclamando otra vez. ¿Qué hacen? Aborrecen lo bueno, aman lo malo. Que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos. Así de malo, así de injusto. Dice, que coméis asimismo la carne de mi pueblo. No, estos profetas son bien gráficos para profetizar. Coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Versículo 4. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderé de vosotros su rostro en aquel tiempo por cuanto hiciste hiciste malvadas obras. Ahí está el reclamo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios está enojado. Porque hiciste malvadas obras. Brinquémonos hasta el versículo 11 ahora. Sus jefes juzgan por cohecho. ¿Quién tiene otra versión? Que no sea Reina Valera el 60 y que me lea el 11. Adelante, hermana Marta. Gracias. Es lo mismo que está pasando hoy. Sus jefes juzgan por soborno. Billetito habla, dice, ¿no? Sus sacerdotes enseñan también por billete. Sus profetas adivinan por dinero. Y luego se apoyan en Jehová. Dicen, pues que no está Jehová entre nosotros. No nos va a pasar nada. No nos va a pasar nada. Es lo mismo que pasa hoy. La gran mayoría de nuestras iglesias cristianas tristemente han caído en sobornos, han caído en avaricios, han caído los pastores y los predicadores en ganancias deshonestas, han caído en a ver qué les conviene, a ver se acercan al árbol que da más sombra, predican lo que es música para los oídos, evitan predicar cosas que pueden ofender, pueden lastimar y hacen que la gente se vaya. Porque hay dinero en medio. Hay billuyo, hay billete, hay lana, hay feria, hay money, hay plata. Ahora si tenemos un chorro de palabras para eso, ¿no? El caso es de que usted se fija que es muy parecido a nuestros tiempos. Lógicamente que eran otros tiempos, hace muchos siglos, pero vemos la misma corrupción. Versículo 12, todavía estamos en el mismo capítulo 3. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres del bosque. Está diciendo, esos falsos maestros, profetas religiosos que tienen entre ustedes, que dicen Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es paciente, y basándose en esas cualidades de Dios, siguen haciendo sus cosas malas, van a traer condenación sobre el pueblo. Van a traer. Y la gente no es víctima. No es como que, ay Señor, me engañó el pastor. Mucho menos en nuestros tiempos, que cada uno de ustedes tiene la Biblia a su alcance. Cada uno de ustedes no nomás tienen la Biblia en papelito, pero digital y en audio. Y hasta la hermana Luli se las puede decir de memoria. O sea, la Biblia la tenemos por todos lados. Como para decir, ay Señor, me engañó el pastor porque me dijo que yo era bendecido, que yo era un hijo de tuyo y que yo me merecía todo. Pues sin arrepentimiento no hay nada. Entonces se fijó hasta ahorita, podríamos resumir, y a lo mejor no abarqué todo, pues no abarqué todo. Podríamos resumir los pecados de estos pueblos, de esta nación, con idolatría, que es la forma en que insultaron a Dios.
con inmoralidad, que también la menciona mucho, y esa es la forma que se ofenden a ellos mismos o se insultan a ellos mismos, y con injusticia, que es la manera en que lastiman a otros. O sea, se estaban ofendiendo todos, 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 porque esa es la verdad. Y la idolatría, pues lógicamente el Señor en Éxodo 20 dice que es un Dios celoso que visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Él es un Dios que no tolera, ¿verdad?, que tengamos otros dioses. A nadie, no te puedes hacer imágenes de nada. Él se siente ofendido. Es idolatría. Él exige adoración. Exige su lugar. Y luego con la inmoralidad, pues aún el apóstol Pablo habló al respecto. Supongamos un ejemplo de inmoralidad. ¿Cómo es que me ofendo yo mismo? Pues esas personas que se quedan escondidas en su casa, digamos, hoy viendo imágenes pues usted sabe, ¿no? Se están lastimando ellos solos, su mente se está trastornando solos, se están echando a perder solitos. No están lastimando a nadie más que ellos mismos. Y cuando hablan con alguien les van a decir, oye, eres pervertido, ¿no? Ya estás, o sea, te pervertiste, no te pervirtieron. Injusticia, ¿cómo lastimamos a otras personas? Pues yo me acuerdo allá, no, pues habían 2, 3 tiendas en mi pueblo, que uno iba a comprar 1 kilo de manteca y parecía como que medio. O sea, esa es la injusticia. Compras una cosa y te dan algo que es injusto. Es injusto. Y la respuesta de Dios aquí es clara, es advertencia y luego después. Es más, el bosquejo de Miqueas, no tengo yo ahorita chance de dárselo, quisiera dárselo, pero sería así, mire, del capítulo 1 al capítulo 3 habla del pecado y del castigo. ¿Okay? El pecado que hizo la gente y los pueblos, los lugares, que se cometió en los lugares. El capítulo 4 al capítulo 5 habla de la paz y la seguridad. No es inmediata, está hablando de una paz que viene después de que Babilonia se lleva al reino, porque aquí anuncia Babilonia, ¿no? Años antes de que pasara Babilonia, una paz que viene después de que Babilonia se lleva el reino del norte. Y una seguridad que viene después de que el rey nace en Belén. ¿Sí sabe cuál, verdad? ¿Cuál rey? Exactamente. Pero luego el versículo 6 y versículo 7 hablan de dos cosas muy importantes, que es justicia y misericordia. Y justicia y misericordia primero viendo desde el contexto divino. ¿Quién es Dios? Es justo, pero es misericordioso. La mayoría de las personas hoy quieren pedir justicia, ¿no? Ay, qué injusta es la vida. Uy, no saben lo que están pidiendo. Y en esa justicia y misericordia del capítulo 6 y capítulo 7, Dios habla del pacto, el pacto que va a hacer con su pueblo. Bueno, entonces vamos a continuar mejor donde estamos porque se me hace que los perdí. Estábamos hablando de pecado, ¿no? El pueblo, los pueblos, la nación pecó. ¿Qué hizo? Idolatría e inmoralidad. ¿Eh? ¿Eh? Fíjese nomás, ay, tengo que darle idolatría, injusticia e inmoralidad. Esas palabras, nomás con esas palabras podríamos rápidamente darnos cuenta que sin Dios nomás tenemos lo opuesto. Por ejemplo, la inmoralidad está basada en lo que es moral, por eso se llama inmoralidad. Lo que es moral es la regla que Dios nos puso en nuestros corazones, ¿verdad? Él ha puesto en nuestro corazón. Y luego, a más detallado en la palabra de Dios. Pero la inmoralidad usted solamente sabe que es cuando la compara con la moralidad. Usted no sabe que algo es inmoral si no lo compara con algo moral. La injusticia es lo mismo. Usted sabe que es algo injusto cuando lo compara a la luz de la justicia. Porque lo que hizo Dios es perfecto. Pero la ausencia de esa perfección de Dios es lo que trae el pecado. Y diríamos, no me quiero alargar, pero hijo, ¿sabía usted, por ejemplo, que la luz se puede estudiar, se puede poner en un microscopio la luz? Pero la oscuridad no.
¿Sabía usted que el calor se puede estudiar, se puede poner en un microscopio, pero el frío no? El frío se mide a ausencia de calor. ¿Cuánto calor falta? A esta temperatura estamos. Y de la misma manera la oscuridad. Es la ausencia de lo que Dios hizo. Y por eso Dios está aquí reclamando a su pueblo. Fíjese, les dice, aún hay esperanza. Están tan embarrados hasta el copetito, pero aún hay esperanza. El capítulo 4, versículo 6, vamos a leer rápido. Dice, en aquel día, dice Jehová, 4:6. En aquel día, ya está hablando de aquel día. ¿Se acuerda que le dije que habla de un día futuro? En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea, recogeré la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Es un futuro que Dios está anunciando en el pueblo, de restauración. De restauración. Te voy a dar, te voy a poner, te voy a levantar, te voy a hacer. Pero eso no puede pasar así. Ay, ya, Dios, ya, dame lo que tú me prometiste. Primero tenía que venir un Salvador. O sea, alguien que pagara por tu deuda. Alguien que pagara por lo que debes. No podía nomás Dios ignorar la deuda y hacerse loco que no estaba la deuda. Porque Dios, siendo perfecto y siendo santo, no puede tener algo que no sea santo delante de su presencia. No puede tener algo que sea imperfecto delante de su presencia. Por lo mismo que le expliqué ahorita de la injusticia y todo eso. Alguien imperfecto no puede estar delante de alguien perfecto. ¿Sí me entendió o no? Espero que sí, porque voy muy rápido. ¿Quién iba a venir a pagar por nuestros pecados? Capítulo 5. Uy, volvimos a Navidad. A mí me encanta la Navidad. El capítulo 5, versículo 2, está esta profecía asombrosa. 700 años, 7 siglos antes de que Jesucristo viniera, con una asombroso, maravilloso. Dice, pero tú, Belén Efrata. Efrata es el antiguo nombre de antaño de Belén, antes de que se llamaba Belén. Tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Qué cosas tan asombrosas, ¿no? Que 700 años después de que se dio esta profecía, una persona totalmente desconocida de estas escrituras, el emperador César Augustus, da una orden que todos tienen que regresar a su lugar de origen para ser empadronados. Sin darse cuenta, ese emperador estaba siendo utilizado, estaba siendo una herramienta para que se cumpliera la profecía que Dios había dado 700 años antes de Jesucristo. Asombroso cómo Dios usa todas las cosas. Usado un emperador para cumplir la profecía dada por Jesucristo, por Dios, al profeta Miqueas. Ahora, aparte de que nació, acabamos de hablar del nacimiento divino, virginal, de Jesucristo, pues acabamos de pasar Navidad. Aquí hay otros detallitos muy importantes que esta semana yo tuve el privilegio en los estudios bíblicos hablar tantito al respecto. Por ejemplo, aquí dice, será
Señor de Israel. No, hombre, si hubieran estado ustedes con estos expositores de la palabra, que tuve el privilegio de escuchar esa sabiduría erudita que Dios les dio ayer y antier, cómo expusieron que el Señor, que Dios es el Señor de Israel. Qué palabrotas tan asombrosas. No, hombre, una entrega. Y no nomás hablaron de eso, hablaron de su deidad, de lo sobrenatural, hablaron, ¿de qué más hablaron? Su divinidad. ¿Qué más? Autoridad, Dios, Jesús glorificado. Hombre, asombroso. Y cuando usted ve aquí, dice: es cierto. Aquí en la profecía decía que Jesucristo sería Señor en Israel. Cuando usted va a la palabra de Dios, a libros como Filipenses, cartas como Filipenses, capítulo 2, empezando en el versículo 9, dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. ¿Cuándo? Después de nacer, sí. Después de morir, después de ser sepultado y después de resucitar. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Volvió a tomar eso que había, de lo que se había despojado. Porque aquí mismo dice que Él se despojó a sí mismo. Pero luego dice, versículo 9, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Y ¿hasta dónde fue Jesucristo en ese tiempo que estuvo muerto? Hasta abajo de la tierra. Él mismo dijo, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de ese pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Y aquí dice, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo y en la tierra y debajo de los cielos. Debajo de la tierra, perdón, debajo de la tierra. Y toda lengua, aquí viene la profecía, y toda lengua confiese que, ¿qué decía Miqueas? Pero ¿dónde estoy? De ti saldrá el que será Señor de Israel. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Fíjese, o sea, asombroso, ¿no? Asombroso, 700 años antes de que pasara eso. Pero luego también menciona otras palabritas claves aquí, Miqueas 5. Dice que su entrada desde los días de la eternidad, o sea, es desde ese eterno, este ser que iba a nacer en Belén Efrata, es eterno, no tiene principio, no tiene fin, no tiene comienzo, no fue creado, es desde siempre para siempre. Son versículos que nos conocemos, y si no se los conoce, memorícenselos, brother. Memorícelos, porque otra vez esa es la fe que salva. Juan capítulo 1 dice que Jesucristo en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo 1:14 carne. El verbo era Dios y se hizo carne, o sea, no tiene principio. Juan 6:58, cuando le preguntaron a Jesucristo, pues usted sabe, esos metiches religiosos, y Jesucristo les dice: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿De dónde descendió Jesucristo? Del cielo. Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Jesucristo, está hablando de Jesús, y dice que es antes de todas las cosas. Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, cuando dice que no, en Miqueas, que de la eternidad hasta la eternidad, está hablando de Jesús. ¡Qué maravilla! ¡Qué profecía tan más asombrosa! La esperanza es Jesús. La esperanza que tenían estos pueblos rebeldes del pueblo del sur y del norte, estaba en Jesucristo. Y lo mismo es hoy. Entonces continuemos, brother, porque se me hace que ya, no, todavía tenemos chance, Ahora, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Les acaba de plantar así bien clarito sobre la mesa la situación.
las circunstancias, su condición pecaminosa. Y les acaba de decir, hay una promesa. Y ahora les está diciendo el medio para alcanzar la promesa. Pero luego Dios, llega un momento en el capítulo 6 que dice, yo quiero razonar contigo. No la pellizques, está ahí. Dice, yo quiero razonar contigo, vamos a razonar. ¿Sabe que muchas veces lo único que necesitamos nosotros para cortarle con nuestras emociones y nuestro mal comportamiento es que alguien nos jale tantito las orejas y nos diga, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué te estás portando así? Y si usted va a Miqueas capítulo 6, fíjese nomás cómo les habla a Dios. Versículo 13, véalo, dice, es un llamado al razonamiento. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Le está llamando, razona, piensa, ¿por qué te estás portando así? ¿Por qué estás de idólatra? ¿Por qué estás de inmoral? ¿Por qué estás de rebelde? ¿Por qué tanta injusticia? Agarra la onda. ¿Cuándo te he fallado yo? Voltea para atrás, ve tu vida. Yo he estado contigo todo este tiempo. ¿Por qué me quieres dejar? ¿Por qué me quieres abandonar? ¿Por qué me traicionas? ¿Por qué te portas así? Como que te faltara algo cuando no te ha faltado nada. Eso es lo que está haciendo. Usted recordará que el rey Balac contrató a otro profeta asalariado, de esos que andan por ahí hoy muchos, ¿no? Para que profetizara en contra del pueblo de Dios. ¿Y qué sucedió? Cuando este profeta abría su boca una y otra vez, sacaba pura bendición para el pueblo de Dios. Quería maldecir y decía bendición. Hasta este profeta Balaam, ¿usted ha visto la bandera de Israel que tiene una estrella? Le llama la estrella de David. Porque el judío interpreta una de las profecías de Balaam, que está profetizando de David. Pero cuando usted pone atención, esa profecía de la estrella no está hablando de David, está hablando de Jesucristo. Desde siempre las estrellas en todos los imperios antiguos, en todas las naciones antiguas, Babilonia, Asiria, Egipto, cualquiera, incluso de donde salimos nosotros, o sea, acá donde sacaron el chocolate, la estrella es símbolo de deidad, no de rey. El cetro es símbolo de reinos, pero de lo que habló fue estrella. Y usted en cualquier parte, usted se puede meter a su Google y darse cuenta que las estrellas simbolizan Dios. Y sin darse cuenta, los israelitas ahorita mueven que la estrella de David, lo que están moviendo es la estrella de Jesucristo. Porque eso es lo que la profecía significa. Pero aún ahí Dios les está diciendo, yo estuve con ustedes cuando los querían maldecir. Ándale, Balaam, los vas a bendecir. O sea, piensa. Qué suave cuando Dios es aquí sí con nosotros, ¿no? Que nos llama a meditar un poco, razonar un poco, pensar de tantas cosas que nos ha sacado Dios, tantas bendiciones que nos ha dado Dios. Es más o menos lo que hizo Josué cuando estaba a punto de morir. Josué ya ya con una patita ya donde usted ya sabe. Es más, de aquí ya nomás estaba peñiscado con la uña gorda, del dedo gordo. Ya estaba a punto de entregar el equipo. Ya Josué ya estaba así y junta al pueblo. Ahí es donde sale el famoso verso que dicen, ustedes hagan lo que les dé la gana, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero ahí en esa frase, Josué les dice, en Josué 21:45, les llama a que mediten lo que Dios dijo y hizo. Y les dice,
no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Qué triste que nosotros avanzamos, somos bendecidos, somos prosperados. Dios nos da acá, Dios nos da allá, Dios nos ayuda, Dios nos saca, Dios nos rescata. Y luego ya andamos traicionándolo por cualquier cosa. Eso es lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. Lo estaban dejando a Dios por placeres, por avaricia, por abundancia, por muchas cosas. Y entonces les llama a razonar. Usen el coco, mis chavos. Piensen. Pero no se quede ahí. Entonces estamos en el capítulo 6. No es como que, sí, cierto, Dios sí es cierto, voy a estar contigo. Les exige algo. La exigencia de Dios siempre va de la mano de las bendiciones. Si Dios te va a dar es porque tiene la autoridad también para exigirte. Y es uno de los versículos favoritos también de Miqueas, el capítulo 6, versículo 6. Hasta el 8 creo. Fíjese nomás. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Eso están diciendo el pueblo, el populacho, nosotros. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Voy a ponerme a brincar en la iglesia, voy a caerme. No, eso no dice aquí, pero más o menos. Y luego dicen, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceites? O sea, voy a hacer sacrificios, sacrificio de alabanza, voy a vestirme así, voy a peinarme acá. Luego dice, daré mi primogénito por mi rebelión. Era lo que hacían las naciones paganas, por cierto, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Y Dios les responde en el 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. No te está pidiendo que traigas becerros y los sacrifiques. No te está pidiendo un montón de dinero y de ofrendas y regalos y aceites y que sacrifiques a tus hijos y que les abras el corazón. No te está pidiendo nada de esto. Lo único que está pidiendo es justicia, misericordia y ser humilde. ¿Cómo contradice esto a lo que las religiones predicamos hoy, no? ¿Cómo contradice? Nuestras iglesias, ¿qué quieren hacer el día de hoy? Todo menos eso. Muchos de nosotros, muchos de los que nos llamamos cristianos, nos comportamos, tenemos una vida de injusticia. No somos misericordiosos. Y la humildad, pues ni se diga. ¿Qué? La humildad delante de Dios. ¿Qué quiere decir eso? A ver si se lo puedo decir. Todavía nos quedan como 10 minutos, brothers. Primero, si usted se fija, Dios habló la primera parte de Miqueas sobre hacerles juicio a ellos. ¿Ok? Hacerle juicios a ellos. Y la segunda parte habló sobre tenerles misericordia. Juicio, Dios justo o Dios misericordioso. ¿Cuál quiere usted? ¿Quiere que Dios sea justo con usted o quiere que Dios sea misericordioso? Porque el día de hoy mucha gente dice, ay, la vida es injusta, ¿por qué Dios no me da lo que me merezco? Más o menos, ¿no? No sabes lo que te mereces, yo creo, ¿no? O sea, están pensando en prosperidad y bendiciones y que pues yo soy un hijo del rey. O la otra vez una persona dijo, yo soy una princesa, soy la hija del rey. No tienes humildad. Pero el caso es de que ahora Dios nos está volteando la tortilla. Pues si tú quieres misericordia, necesitas tener una vida justa y necesitas también tener misericordia. Ahora, cuando habla de justicia, ser justo es no robes. Si te vienen a comprar un kilo de manteca, dale el kilo de manteca. O sea, es lo que es. Así. Sé justo. No andes de largo, de tranza, de manos largas. No andes haciendo lo que es injusto.
trata a las demás personas como es. Y luego misericordia. Ahí es donde la justicia de nosotros debe desaparecer y debemos de ser misericordiosos como Dios. ¿Qué quiere decir? Usted diría, es justo, este me debe y no me ha pagado, que lo metan a la cárcel. Es justo. En ese momento Dios no quiere que seas justo. Dios quiere que seas misericordioso. ¿Se fijó? Sé justo cuando tú tienes que pagar o hacer un negocio. Pero si la gente te debe, sé misericordioso. Si la gente, si usted diría, esta persona no tiene para pagar su renta, lo justo es que se vaya a la calle porque pues no trabajó. Eso es lo justo. Sí, pero no hay misericordia ahí. En ese instante Dios te está pidiendo ser misericordioso. Pero como no hay tiempo, pues no podemos alargarnos. Y luego humillarte delante de Dios, brothers. Dios y su voluntad por encima de ti y de tu voluntad. Eso es humillarte delante de Dios, en pocas palabras, lo más corto que se lo puedo decir. Dios y lo que Dios quiere está primero. Usted se humilló. Usted y lo que usted quiere se somete a la voluntad de Dios. Qué duro, ¿no? Qué duro. Qué duro. Aún así el Señor Jesucristo dijo, reconociendo que íbamos a ser llenados del Espíritu Santo, o llenos, no sé cuál, llenos del Espíritu Santo, que el Señor Jesucristo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué dijo eso el Señor Jesucristo? Eso lo dijo, se me olvidó el versículo, es que está en Mateo. Mateo, ahorita me viene. Mateo algo. Justo cuando dijo, venid a mí los que están cargados, trabajados, y yo los haré descansar. Justo después de eso dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, fíjese la conexión. Si usted puede venir con Jesucristo y entregarse, humillarse delante de Él, dejar todo lo que tiene, Él lo carga, Él lo fortalece. En otras palabras, y con más estudios se da cuenta que el Espíritu Santo habita en usted. Y en ese momento su mente cambia. El apóstol dijo que tenemos la mente de Cristo. El apóstol dijo que ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. O sea, en ese momento sus prioridades cambiaron. Sus valores 11, 28 y 29. Gracias, no sé por qué se me fue. Sus valores cambiaron, sus principios cambiaron, sus intereses cambiaron. En ese momento se le hace fácil no hacer cosas que antes se le hacía imposible dejar de hacerlas. ¿Entendió? De eso se trata nacer de nuevo. Que ya no pensamos como antes. Una persona que tenía esas debilidades que no las podía soltar y jamás podríamos soltarlas sin Jesucristo, ahora podemos con Jesucristo. Ahora podemos humillarnos, someternos a Dios, a la voluntad de Dios. Por eso Dios dice aquí otra vez en Miqueas dice, ¿qué es lo que pide Dios, Jehová de ti? Solamente 3 cositas: justicia, misericordia y humillarte ante tu Dios. Bueno, hermanos, ya vamos a aterrizar. Ya para cerrar este capítulo, el capítulo 7 nos da como un recuerdo, una llamada de atención, y luego cierra de una manera bien hermosa el capítulo, el libro. Primero el capítulo 7, versículo 5 dice, no creáis, fíjese, póngase triste, no se me vaya a amargar y a ser antisocial después de leer esto, por favor, antisociales, relájense. Ahí va. 7:5, no creáis en amigo, ni confíes en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca,
Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué dijo? Ya me confundió. ¿De dónde estaba viniendo toda esta maldad? De algún lado, de los alrededores. Le dije al principio cuando abrí, esta maldad, estas influencias estaban viniendo de otras partes. Lo que está diciendo aquí es, deja de ser influenciado por tus alrededores. La gente de tu alrededor ya ha sido influenciada. Deja de considerar a las personas que te rodean como la ley de conducta del ser humano. Mis vecinos esperan esto de mí, mis vecinos esperan esto de mí. O sea, tristemente nosotros hacemos muchas cosas porque las demás personas esperan que las hagamos. Y no consideramos muchas veces si agrada a Dios o si no. Con que agrade a las personas, eso es suficiente. Entonces aquí está siendo bien extremista y posiblemente no es tanto, es lo que es. Todo mundo, dice, el príncipe, el amigo, la que duerme a tu lado, los que están en tu casa ya están tan influenciados que no te dejes dominar por sus filosofías, por sus ideas, por sus valores, por sus principios, por sus pensamientos. Tú fíate en Jehová, que Él sea tu estandarte, es que sea tu bandera, que sea por lo que vives. Es una llamada de atención, ¿no? Pero luego mire qué bonito acaba, porque quiere que nos vayamos con una sonrisa, yo creo. Versículo 18, vemos otra vez la misericordia de Jehová y dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y se acuerda que la Biblia dice que ya no se vuelve a acordar de ellos. A diferencia de 2, 3 hermanas aquí que luego le están sacando uno. Bueno, no hablemos de eso, ¿verdad? Pero Dios no nos recuerda el pecado, el pasado, perdón. Dice que lo avienta al fondo del mar para no acordarse más de él. Más de él. Así de misericordioso, de bueno es Dios. O sea, el libro de Miqueas, que es tan duro, que es tan bravo, acaba con esperanza, enseñándonos las misericordias de Dios. Dios es justicia y te va a exigir, te va a pedir, te va a demandar y eventualmente va a pedirte cuentas. Pero es misericordioso y te está dando chance encima de chance encima de chance. Una oportunidad tras de otra oportunidad. Así que, ¿qué quieren de Dios? ¿Que les haga justicia o que sea misericordioso? Que sea misericordioso, ¿no? Yo no quiero que Dios me dé lo que yo me merezco. No, no, que sea todo lo que tengo es por su gracia, no porque me lo gané. Mis mejores obras vienen a ser trapos de inmundicia, ¿no? Eso es lo que me gano con las mejoritas obras.